Hola, buenas noches. El día de hoy estaré haciendo mi entrevista individual argumentativa para el reto de frenado magnético. Pues primero, para comenzar un poquito acerca de lo que es el frenado magnético, pues hay diferentes tipos de sistemas de frenado, ya sean para cualquier tipo de vehículos o dispositivos mecánicos, pero en este caso se estará hablando sobre lo que es el frenado magnético. Es muy importante decir que pues esto tiene varias ventajas, ya que no se desgastan los componentes, lo que también pues requiere menos mantenimiento al momento de estarse usando y pues esto también es mucho menos trabajo físico. También no existe ningún tipo de contacto físico entre los distintos componentes del sistema, ya que de esta forma se genera una disipación del calor residual, lo cual es prácticamente pues no usable. Entonces, digamos que el frenado magnético pues es más eficiente y pues eso también es más económico al momento en que se ahorra pues esta pérdida, ¿no? También no es un sistema a base de fricción, entonces es por eso que el no contacto ayuda bastante al ahorro de energía. Y pues una de sus mayores ventajas es que pues puede ser controlado de manera remota, ya que no requiere pues algún tipo de intervención humana. También pues se disminuyen lo que son las oscilaciones al frenar, ya que no hay como este tipo de tirón en el momento de estar el frenado con el sistema magnético y pues hace que la degradación de la energía pues empleada sea más alta. Entonces esas son algunas de las ventajas. Ahora, para hablar ya un poquito sobre más de las cosas y elementos que utilizamos para poder describir pues lo que es el frenado magnético, pues obviamente tenemos lo que es la fuerza magnética. Y esta es una derivación de la fuerza electromagnética y es una de las cuatro fuerzas pues principales en nuestra naturaleza. Y es muy importante considerar que ese tipo de fuerza pues se causa con el movimiento de las cargas. Entonces es ahí donde existe este, este movimiento, lo cual causa la fuerza entre ellas. Este se puede definir con la siguiente ecuación, el cual es la magnitud y el campo magnético que hay entre dos objetos distintos, lo cual depende bastante de cuánta carga hay y el movimiento que hay en cada uno de los objetos, ya que si se tiene una velocidad alta, pues obviamente esto va a tener va a afectar lo que es la fuerza magnética. Precisamente esto pues es algo que también se describe en la ley de fuerza de Lorentz. También tenemos esta otra ecuación, la cual es la ley de Biot-Savart. Esta ya nos habla un poquito más sobre el cálculo para el campo magnético, ya que pues para hacer funcionar lo que es el frenado magnético, obviamente debemos de calcular lo que es el campo magnético. Es por eso que utilizamos esta ecuación para poder saber cuál es el campo magnético que se crea a través de una corriente eléctrica. Y podemos ver cómo a través de esta ecuación pues se modela lo que es un campo magnético generado en un punto específico en el espacio por un elemento de corriente eléctrica, el cual es proporcional a la magnitud de la corriente, la longitud del elemento conductor y lo que es el seno del ángulo entre la dirección del elemento, además de que la línea que une el punto y el elemento en el campo. Aquí podemos ver lo que es la descripción de esta ley, que se utilizó pues principalmente para saber cuánto valía el campo magnético en un punto en el espacio, que sí fue muy útil para hacer funcionar lo que es el frenado magnético. Después tenemos lo que es la ley de Faraday, la ley de Lenz y también tenemos otra ecuación por acá abajo, la cual es para el flujo magnético, el cual sí fue bastante útil, ya que pues ya una vez conociendo lo que es el campo magnético y la fuerza magnética, pues obviamente también fue importante conocer lo que es el flujo del campo magnético, ya que esto involucra el campo magnético total que pasa sobre una cierta superficie o área, incluso tiene que ver mucho con el ángulo al cual está pues pasando el flujo dentro de esta área. En cuanto a la ley de Faraday, esta nos establece lo que es el voltaje de la FEM, inducida en este caso, en una bobina que es directamente proporcional a la rapidez en el cambio del flujo magnético por unidad de tiempo en una superficie cualquiera, ya sea pues utilizando con el circuito, teniendo el circuito como borde. Pues ahí podemos ver cómo se representa en estos deltas y también podemos observar lo que es la ecuación de flujo magnético, el cual pues depende mucho del ángulo que se forma con la superficie y el flujo. También tenemos el signo de lo que es en la parte de la ley de Faraday, la cual es escrita por la ley de Lenz.
que afirma que pues la variación en el flujo magnético induce lo que es una tensión, o en este caso una fuerza electromotriz, proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético en el tiempo. Y pues esto nos dice también que la dirección de la tensión inducida como tal es lo que se opone a la causa de la cual la generó. Es por eso que se incluye el signo, pues adelante de lo que es la ley de Faraday. Ahora para ver las mejoras en el caso que se presentan. Pues al menos algo que aprendí sobre el frenado magnético es que pues tiene muchísimo que ver sobre el frenado utilizando lo que son los campos magnéticos en lugar de lo que es la fricción mecánica, la cual es algo bastante utilizado y que ocurre pues en los sistemas de frenado que son convencionales. Y esto usualmente se aplica a situaciones en donde se desea evitar lo que es el desgaste de fricción, ya sea pues para reducir mantenimiento, mejorar la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso para el desarrollo de esto y de la optimización, en este caso para generadores y motores eléctricos, especialmente relacionado a lo que es el frenado magnético, pues hay varias áreas importantes que se deben de cubrir. La primera, pues obviamente sería la optimización de materiales, ya que sí tiene bastante que ver con lo que es la pérdida de energía. Al menos algo bastante útil sería tener pues imanes que son de alta calidad, los cuales pues sí permitirían una alta densidad, al menos en el flujo magnético. En este caso existen varios materiales, uno que investigué es al menos el neodimio, que mejora lo que es la eficiencia en la conversión de energía, y pues esto ayudaría a que sea un imán permanente en este caso. Otra área también que está en investigación aún, que es algo bastante nuevo, pues sería el tema de los superconductores, pero eso aún está en investigación, entonces no sería algo que se podría implementar pues ahora mismo, pero sí son pues conductores que tienen cero resistencia eléctrica, entonces sería algo bastante útil en este caso. La segunda parte, pues, es el diseño, un diseño óptimo para las bobinas. Ahí ya sería más como optimizar la geometría de las bobinas como tal para poder maximizar el flujo magnético y así minimizar las pérdidas por resistencia. Después también sería lo que es la recuperación de energía, ya que este sí es un tema bastante útil, al menos para implementar pues un enfriamiento que sea eficiente y así no hay pues tanto calor. Algo que se usa bastante en estos temas pues son disipadores, ya que muchas veces sí se tiende a calentar bastante los dispositivos, en este caso electrónicos, me he dado cuenta, pero pues para un motor sería el mismo caso, un generador sería el mismo caso. Otra parte importante es la reducción de pérdidas, al menos en componentes, ya que pues al haber esta minimización de fricción, pues obviamente se debe incrementar lo que es la eficiencia, al menos en los componentes que son de baja fricción, para poder reducir lo que son las pérdidas mecánicas en este caso. Y también pues mejorar lo que es el aislamiento eléctrico, ya que de este modo pues se pueden minimizar las pérdidas para corrientes y así se pueden evitar también los cortocircuitos en los dispositivos. Y por último, para los sistemas de pues esta implementación de lo que es el frenado magnético, pues se pueden desarrollar distintos tipos de controladores electrónicos para ajustar pues lo que es dinámicamente la fuerza de frenado, ya sea pues optimizando la eficiencia durante el frenado en este caso. Y pues también algo importante, al menos de mencionar, es que sí se podría implementar, pues mejorar lo que es la integración con campos magnéticos, ya que sí sería como alinear y sincronizar los campos magnéticos que se están generando para que los imanes que se habían mencionado anteriormente, pues pueden estar orquestados de forma óptima como tal, para también reducir lo que es la pérdida de energía y pues mejorar lo que es la eficiencia operativa. Al menos algo que se ha encontrado y que sería, pues, por ejemplo, un ejemplo de implementación es lo que es el frenado regenerativo en vehículos eléctricos, ya que pues el frenado magnético sí se puede utilizar a través de sistemas de frenado regenerativo, en donde convierten lo que es la energía cinética que se produce durante el frenado y se puede almacenar en lo que son las baterías del vehículo y así se mejora la eficiencia de los sistemas y pues también puede existir una optimización en el control del frenado y también obviamente hay una mejor pues integración con el sistema de almacenamiento, que en este caso es la energía que se recupera de manera eficiente y pues también se aumenta lo que es la autonomía del vehículo. Ok, y ahora para hablar un poquito sobre lo que es la solución de la ecuación diferencial. En este caso, en la ecuación que estoy poniendo ahí,
es al menos el flujo magnético dentro de lo que es el anillo. Y al atravesarlo, pues el imán ya pues, va a ser dado por los cambios del campo magnético en la posición en la que se encuentre, que se describe de la siguiente forma, la cual pues transforma lo que es el flujo magnético en una integral de 0 a, que es un parámetro. Y pues aplicando, lo que hicimos fue aplicar la ley de Faraday y que describe la generación de corriente por el cambio de flujo y eso lo transforma a la corriente como tal. Entonces, la ecuación diferencial final se relaciona con lo que es la aceleración del imán, representado como lo que sería la segunda derivada de la posición en cuanto a la altura, con varios factores. Por ejemplo, el primero sería la masa del imán, luego el momento dipolar magnético como μ, el radio del anillo conductor que sería A, la resistividad del anillo del cobre, la gravedad y la permeabilidad magnética en el vacío, que es μ0. Y en este caso, ya que era una ecuación pues diferencial bastante compleja, pues utilizamos lo que es un método proveniente de MATLAB que tiene el nombre de ODE45, el cual consiste más que nada en un método que es de orden intermedio, sirve para solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales de manera numérica que no son rígidos y que tampoco incluyen condiciones iniciales. Aunque esto fue precisamente porque no hay pues unas condiciones iniciales y se definen al menos parámetros y condiciones al inicio del código de MATLAB. Y pues dentro de esta definición de parámetros físicos se encuentran los que fueron mencionados anteriormente, así también como un tiempo inicial y final en el que se evaluará lo que es la velocidad inicial y el cambio respecto a tiempo. Y pues ya una vez teniendo esos parámetros y condiciones, se realizó lo que es la configuración del vector de estado, que consiste en una colección de variables que describen el estado de un sistema en cierto tiempo. Y eso también se ha manejado a lo largo de todo el reto del frenado magnético, el cual ocurre en el eje Z, que se ha implementado en el sistema, y pues al menos el vector que se creó es representable del eje Z. Y dentro de nuestro código en MATLAB, pues se encuentra esta definición del vector que contiene al menos los parámetros para posición y velocidad inicial. Ya que una vez que se define, pues este vector z, pues tiene que crear una función que modele la dinámica del sistema respecto a la aceleración, que sería precisamente el frenado magnético, y es por eso que la función lleva, pues, este nombre, ¿no? En otras palabras, pues, es decir, la función del frenado magnético modela el comportamiento del imán, siendo influenciado por la gravedad y por una fuerza de frenado magnético, que pues es el objetivo de todo esto. Al menos para lo que nos sirvió de utilidad esta función es que se definió pues el sistema de ecuaciones de primer orden que precisamente describen este cambio entre la posición y velocidad del imán con respecto a un tiempo y bajo una influencia de fuerza de frenado y de la gravedad, para que después de eso ya obtengamos este sistema de ecuaciones que se ha solucionado. Y pues obviamente la función utiliza todas las definiciones de parámetros, condiciones, vectores que ya fueron programadas previamente y incluso dentro de la función se crea un vector que representa estas derivadas de posición como de velocidad. Y pues ya esto sería la velocidad y aceleración del imán respecto a un tiempo, que se le calculan las derivadas tanto de posición como de velocidad para después guardar esos valores en un vector que contiene ambas derivadas. En nuestro caso, el método de OD45 pues nos permitió integrar numéricamente la ecuación respecto al tiempo que devolvió la función ya una vez programada, y esto se fue a través del método de Runge-Kutta de cuarto y quinto orden. Aparentemente no, como es una integración pues de velocidad y aceleración del tiempo, lo que el método OD45 calcula, que es precisamente pues la posición y velocidad del sistema respecto al tiempo. Y ya una vez que se encontraron pues las posiciones y velocidad respecto al tiempo, con el uso de OD45, pues ya se extrajeron los que son los valores de posición y velocidad, pues del vector Z en este caso. Y por último, para hablar un poquito sobre el método de Runge-Kutta, que fue el método de integración, es un método de integración numérica, que es, pues obviamente es de forma iterativa para poder resolver lo que son ecuaciones diferenciales. Y pues en este caso hay de varios métodos. En este caso utilizamos el cuarto y quinto, que son pues particularmente conocidos por su precisión y eficiencia. En el caso del Ruge Kutta de cuarto orden, pues es de los más utilizados, ya que tiene bastante complejidad y precisión y se basa en calcular una combinación ponderada de incrementos obtenido mediante la evaluación de la función derivada en varios puntos dentro de un intervalo de integración. Hay una fórmula básica para avanzar una solución
y a partir de ahí se definen por lo que son las cuatro ecuaciones, en este caso las cuatro Ks, y ya por último se hace lo que es la actualización de los datos. En el caso para el método de error ejecuta de quinto orden, pues tiene un poquito más de precisión, aunque aún así hay puntos de evaluación que se deben de considerar, además de combinar los incrementos de una manera más sofisticada, ya que también se proporciona pues, lo que es una estimación del error, en este caso para adaptar el tamaño del paso, que h, y pues al menos la fórmula básica implica 6 evaluaciones de la función derivada, que son denotadas como KI, o sea, desde K1 hasta K6, y ya al último se debe de hacer una actualización, la cual pues es un poco más complicada. Al menos en la comparación de estos dos sistemas, pues podemos ver cómo el método de quinto orden pues tiene mayor precisión y es más útil donde requiere pues, obviamente control más incrementado del error y al menos para el cuarto orden pues es uno ampliamente usado y tiene un buen balance al menos hablando de costos pues computacionales.